Don Jaime. Don Andrés, ¿cómo está? ¿Desde dónde se comunica, don Andrés? Don Daniel, muy buenos días. Otra vez acá en su canal, estamos desde Medellín. De Medellín. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Andrés? Atento a sus comentarios y a sus preguntas. Don Daniel, mire, yo aprovechaba este ratico para hacerle a usted un reconocimiento especial por la entrevista que le hizo a la doctora Corcho, a la exministra. Me parecía que era una entrevista que faltaba, era muy importante. Pero yo le comenté ahí que faltó una pregunta crucial en esa entrevista y que esa pregunta está relacionada porque siempre fue el pero que el doctor Gaviria le ponía a la reforma a la salud de la doctora Corcho. Yo estoy igual que usted de acuerdo en que este país definitivamente requiere urgente una reforma a la salud, pero a pesar de haber votado por Petro, soy de los que piensa que la reforma a la salud propuesta por Corcho y defendida por Petro no tiene futuro. Porque lo que decía Gaviria, yo sí estoy muy de acuerdo. Él decía, es que el ADRES consigne la plata directamente a las IPS, es genial. El problema es que no podemos borrar a las EPS porque ¿quién hace la auditoría de los millones de transacciones diarios que se realizan en el sistema de salud? ¿Quién revisa que el medicamento sí se entregó, que el médico sí realizó la consulta, que sí se hizo transporte intrahospitalario? Son millones de transacciones que ¿quién las va a revisar? ¿Vamos a crear una nueva entidad llena de miles de empleados para que realicen esa función? Esa pregunta nunca se le hizo a la doctora Corcho y siempre fue como el bastión de batalla que usaba el doctor Gaviria para decir que esa reforma se iba a caer porque le ha pasado lo mismo que pasa al sistema de salud en Costa Rica y otros argumentos que él daba. Y ya quisiera hacerle dos preguntitas que ya sí son ya de lo último que ha pasado en el país. Perdóneme, primero le respondo lo de la doctora Corcho para... Listo, sí, señor. Evidentemente, ese es como el centro de la discusión. Si las EPS deben existir y qué deben hacer. Y yo estoy de acuerdo con que ellos han sido muy buenos trayendo auditoría y haciendo que la plata es poquita. O sea, la UPC, la unidad de pago por capitación que hay en Colombia, es bajita incluso para países comparables con Colombia. No lo voy a poner con Estados Unidos o con Alemania, no, sino con países latinoamericanos de economías similares a las de Colombia. Es un dinero escaso y se ha hecho rendir en muchos sentidos. Lo que pasa es que la ministra Corcho y el presidente Petro sostienen que los privados EPS tienen funciones de aseguramiento sin tener el riesgo del aseguramiento. Vale decir, tienen los márgenes de intermediación del aseguramiento, pero la plata la ponen los contribuyentes, es plata pública. Los pagos que reciben las EPS de la llamada UPC, Unidad de Pago por Capitación, vienen del ADRES siempre. Y ellos se quedan con un porcentaje de intermediación. En algunos casos, esos porcentajes se usaron para crear imperios de integración vertical, en donde lo que hacía era que al final del día la EPS le pagaba a sus propias IPS y con plata del gobierno crecía y en cambio le debía a los que eran ajenos a su sistema. Entonces, pues ese no era no es un esquema equitativo. Por lo demás, aquí hay una tensión entre dos cosas que se tiene que resolver. Si el sistema está pensado en función de la rentabilidad, que es válido desde el punto de vista financiero, o del bienestar del paciente, el mejor estar del paciente. Vale decir que si, don Andrés, usted necesita un ultrasonido o una tomografía axial digital, como un TAC, si eso lo debe decidir un financiero o lo debe decidir un médico.
Y entonces, ¿cómo hacer que rindan estos recursos? Eso es una pregunta que no está resuelta y no la pretendo resolver yo. Solo registro que hay una tensión de intereses válidos, pero que uno, si lo piensa desde la foto grande, dice, no, pues claro, esto tiene que tener un cuadro financiero y todo. Pero si uno piensa que es su mamá la que necesita el examen, de pronto ya empieza a cambiar de opinión. Entonces, ahí hay unas cosas que hay que mirar y que si los privados tienen funciones de aseguramiento, sí deben tener responsabilidad financiera con el aseguramiento. No solamente ser socios en las utilidades y en cambio las pérdidas dejárselas a los contribuyentes. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, Daniel. De hecho, esa parte de la reforma yo la apoyo, por eso estoy de acuerdo con que se necesita la reforma. De hecho, yo soy epiléptico y le digo que reclamar medicamentos con marca especificada por el especialista es un karma, y tener que perder todo un día reclamando un medicamento es otro. Pero aparte de eso, yo lo que decía es, en eso estoy de acuerdo, y que las EPS no reciban un peso, ni tenga que pasar un peso por ellas hacia las IPS, estoy de acuerdo, que ADRES pague directo a IPS. El problema es que va a pasar que las IPS van a empezar a facturar servicios que no se han prestado, o van a facturar que dieron un medicamento de marca específica cuando dieron el genérico. ¿Quién va a hacer esa gestión? Se necesita la auditoría, es necesaria y ahí es donde yo digo, las EPS tienen la experiencia, que no cojan un peso, pero que hagan esa función y se les pague por esa función. Exacto. Y otra cosa, no vale la pena duplicar esfuerzos en donde, por ejemplo, ya hay infraestructura hospitalaria de primero o de segundo nivel privada que no tiene que reemplazarse pues estatizándose. Hay muchas cosas que son de sintonía fina en de la reforma que todavía está por ver. Don Andrés, sí, señor. Le agradezco mucho. Don Daniel, le voy a hacer una preguntita de algo que pasó últimamente. Por ahí ronda una denuncia que puso un señor del Cauca, un joven, en el que él nombra que hay unas empresas offshore que al parecer tienen derechos sobre unas tierras allá en el Cauca, que aparentemente o presuntamente esas tierras fueron usurpadas en la época del paramilitarismo. Y dice este denunciante que parece que esas tierras tienen relación con gente política reconocida, entre ellos María Fernanda Cabal. ¿Qué sabe usted de eso, ya que este muchacho incluso dio una entrevista en algún medio de comunicación hace como un mes? No, señor, no sé del caso, voy a tratar de enterarme. No he sabido del caso. Voy a tratar de enterarme. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, que esté muy bien.